Biblia testifica que el hombre debe de ser salvo. Los creyentes no saben que están en un estado del que deben de ser salvos. Los cristianos tampoco saben exactamente de dónde fueron salvos y qué es la salvación. Debemos de entender la salvación correctamente. Regresando a las pláticas del campo, uno va y pregunta a la gente: ¿usted quiere saber el camino para encontrarse con Dios? Y muchas personas, ¿qué es lo que dicen? Pero todos somos hijos de Dios, ¿o no es así? Todos ya somos hijos de Dios, dicen ellos. Yo me despierto todos los días, yo le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida, todos los días yo oro en la mañana. Eso es lo que muchas personas me han dicho cuando he ido al campo: todos somos hijos de Dios. Entonces la gente realmente no está entendiendo la condición o la diagnosis que la Biblia nos da del por qué tenemos que ser salvos. Si vemos el primer punto, el hombre está dentro de un problema severo del cual debe ser salvo. Eso es algo que hemos hablado anteriormente. El hombre que no es salvo está sumido en un estado de tinieblas, desorden y vacío. Génesis 1:2 utiliza esas tres palabras para describir el mundo antes de la intervención de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios no está en mi vida, ¿qué hay? Hay tinieblas, hay desorden y hay un vacío. El hombre, por más que se esfuerza, realmente encuentra que la vida es un montón de tinieblas. La gente quiere hacer todo lo bueno. No hay ninguna persona que intencionalmente quiera hacer lo malo. Todas las personas quieren hacer su propio bien. Pero lo que ocurre es que siempre hay tinieblas que nublan la vista del ser humano y no sabemos cuál es el bien y el verdadero bien. No sabemos. Y entonces la gente sigue avanzando, pero vive una vida desordenada, porque la vida nunca es fácil. Nos tropezamos aquí, nos tropezamos por allá y pensamos que hacer el bien iba a ser muy fácil, pero llegamos en nuestra vida y seguimos haciendo malas decisiones a pesar de que siempre queremos hacer el bien. Hay una vida desordenada. Y después de esa vida desordenada nosotros llegamos a un punto en donde nos damos cuenta que todo el esfuerzo, que todo lo que nosotros sufrimos y que todo lo que nosotros quisimos hacer termina en una cosa: ya gané mi premio, ya llegué a la meta de mi vida, ya llegué a hacer lo que yo quería, pero me siento vacío. Ya llegué a ser doctor, pero eso de ser doctor no me llenó mucho tiempo, me trajo más estrés. Ya llegué a ser una persona respetable en mi sociedad, pero eso no me llenó. Ya llegué a tener mucho dinero, pero me doy cuenta de que eso no me hace feliz. El ser humano tiene tinieblas, desorden y vacío. Y la gente vive trabajada y cargada toda la vida para subsistir. Anteriormente se había explicado. Los problemas del corazón, el pensamiento, la mente, el cuerpo, el individuo y la familia y los muchos problemas se siguen repitiendo en la vida del ser humano. Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6, Dios da la diagnosis de cómo está el pueblo de Israel y les dice al pueblo de Israel: ustedes no tienen nada sano. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano en ustedes. Están llenos de llagas, están llenos de todo tipo de heridas, hinchazón. Y así es como Dios describe a su pueblo. Y no porque Dios haya querido insultar a su pueblo. Él está dando una diagnosis. ¿Cómo está hoy la humanidad? Pareciera que las personas que tienen mucho dinero pues viven muy bien. Pareciera que las personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales para ayudar a la gente, pareciera que ellos están muy bien. Pareciera que la gente que es honrada y honesta y trabaja muy bien y tiene una esposa, pareciera que está muy bien. Pero Dios nos dice que todos estamos en esta perdición. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en esas personas. Mucha gente dice en los círculos cristianos: sí, tenemos que ir a la gente necesitada, o los drogadictos, o los criminales, y los que practican el vandalismo. Pero, ¿y la gente rica no está así también? Y la gente que es su vecino es muy ético y moral, ¿esa persona no está así también? Tenemos que saber leer bien la condición del ser humano. Sin importar qué tanto éxito terrenal, qué tanto placer o qué tantas cosas se tengan, es algo temporal y al final se está viviendo una vida vacía. Lucas 16, del 19 al 31 nos habla de Lázaro y el rico. Y ustedes son pastores y cristianos y ustedes conocen bien esa historia. El rico, a pesar de que en su vida realmente disfrutó de muchas cosas, no logró creer en el evangelio como Lázaro y al final termina en el infierno. Entendemos que ese es el final que espera a todas las personas que no se reconcilian con Dios. La muerte no es el fin, espera el juicio y el castigo eterno después de la muerte. Toda la gente vive con problemas, toda la gente vive una vida difícil, toda la gente se cansa al final del día y sufre una vida como si fuera el infierno, y al final de su muerte, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí les toca el verdadero infierno.
Eso es lo que es la condición del ser humano. La Biblia nos habla de la razón fundamental por la que vienen estos problemas. Es porque el hombre, que es un ser espiritual que debe estar con Dios, se separó de Dios, y se separó de Dios gracias al pecado, y por eso es que se manifiesta la maldición y el desastre. Satanás se vuelve el padre espiritual, por lo que el hombre es atado a las fuerzas de las tinieblas y perece al ser esclavo. Es que no hay área gris en lo espiritual. O es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, usted no es simplemente un huérfano, usted es hijo de alguien más. Y la gente tiene que saber eso. Y suena bien duro, pero realmente esta es la condición en la que se encuentra la humanidad. Ahora bien, el punto 2, la salvación es salir de los 3 problemas fundamentales del hombre. La salvación, la palabra en sí, salvación, implica algo. Quiere decir que somos rescatados de cierto estado de peligro. Quiere decir que antes estábamos en un estado completamente peligroso, pero que ahora somos rescatados de ellos. Y mucha gente discute de qué significa la salvación. La soteriología es una de las materias más difíciles que ustedes han estudiado o que hemos estudiado como pastores, y porque nadie cae en una definición de lo que es la salvación exactamente. Pero la Biblia nos dice en términos muy simples, es que la salvación es ser rescatado de las garras de Satanás y ser pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. La salvación es que la consecuencia del pecado, que es la muerte, ha sido quitada de nosotros de una vez, eternamente y perfectamente. Quiere decir que aunque nosotros seguimos pecando después de haber conocido el Evangelio, aunque seguimos cayéndonos, seguimos errando por la carne, es que esa salvación eterna del pecado ya la dio una vez Él. Ya no necesita volver el Señor a la cruz. Ya no necesita volver a derramar su sangre. Ya no necesita volver a esta tierra, limitarse en un cuerpo de carne y morir por el pecado de nuevo, porque eso ya fue hecho perfectamente. Y también quiere decir que nosotros estábamos en un estado completamente separado de Dios, pero que ahora venimos a ser reencontrados con Dios, reconciliados con Dios. Entonces, esos son los puntos que se explican en esta manera. El único camino para que yo me pueda encontrar con Dios es Jesús, y ese Jesús es el Cristo. Pues la Biblia nos dice que no hay otro camino. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso es que en el punto 3, expandiendo un poco esta idea, si la salvación quiere decir que yo ya soy rescatado de Satanás, que todos los días me ataca, si quiere decir que el pecado, la consecuencia del pecado, que es la maldición eterna, se acabó, y quiere decir que yo ya vengo a estar en cuentas con Dios, y como lo vimos en la lección previa, que el Espíritu Santo mora en mí y que por lo tanto Dios está conmigo todos los días, entonces eso tiene una implicación grande. Si yo estoy con Dios, ¿tengo algún problema? Si yo estoy con Dios, ¿realmente en mi vida hay algo de qué afanarme? Si ahora por medio de creer que Jesús es el Cristo, todo mi problema se ha resuelto, entonces ¿hay algo que me tenga que causar agobio? El cristiano no entiende qué es la salvación. Porque decimos, sí, Jesús me salvó, sí, Jesús me lavó de mi pecado, pero todos los días nos seguimos afanando por las mismas cosas. Todos los días nosotros seguimos sufriendo por las mismas cosas. Y todos los días nosotros seguimos viviendo igual que un no creyente por las mismas causas. Porque tememos todavía la muerte. Tememos todavía la consecuencia del pecado. Y todavía no vivimos como si Dios estuviera con nosotros. Seguimos siendo nosotros los dueños de nuestra propia vida. Y decimos que Jehová es mi pastor, decimos Jesús es mi Señor, pero nosotros somos los pastores y los señores de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que significa ser salvo? En el inciso A, es porque Jesucristo resolvió el problema fundamental que trae todos los problemas. Él en la cruz dice unas palabras muy importantes, dice consumado es, en Juan 19:30, dice yo ya lo terminé, yo ya acabé mi obra perfectamente, yo ya terminé mi obra como el Cristo, yo sigo haciendo esta obra, yo me encargué de todo esto. Y entonces, eso quiere decir una cosa, Él ya se encargó de todo. ¿De qué me afano yo? La única razón por la que yo me podría afanar es si yo no creyera que su obra es absoluta. Que yo tuviera duda de que lo que Él hizo de alguna manera fue deficiente. Eso es la fe de muchos cristianos hoy. Y
Podemos verlo en la oración de muchos cristianos. Y repito, no es malo orar. El Señor nos dice que oremos siempre, en todo momento. Pero la fe con la que ora el cristiano hoy en día muestra realmente la condición de este cristiano. Señor, por favor, te doy gracias por un día nuevo de vida. Señor, ahora por favor provéeme para el negocio. Señor, provéeme para los hijos. Señor, provéeme y guárdame de las personas que me quieren hacer daño. Algo así. Generalmente los cristianos oran algo así. Pero usted ve la misma oración en los católicos, usted ve la misma oración con los budistas, usted ve la misma oración con los musulmanes, y esto quiere decir una cosa importante: la gente cree en Jesús de la misma forma que cree los ídolos, porque los ídolos realmente, los idólatras, ¿qué hacen? Ellos ofrecen su oración, ofrecen algún tipo de fe o algún tipo de tiempo o algún sacrificio para estos ídolos, pero es para que ellos sean protegidos, para que ellos tengan de vuelta algo que ellos les favorece. Es un trueque realmente. Los cristianos hoy tienen una fe de trueque de esta manera, porque no creen que Jesús como el Cristo se haya encargado de todo. Pero si nosotros realmente creemos que Él restaura una relación con Dios, ¿qué significa? Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, por lo que se restaura el estado original del hombre. Esta salvación es algo que nadie puede quitar. Se me acompaña a Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Hay unas palabras muy claves. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29 dicen: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hoy mucha gente cree, si yo me porto mal, entonces puede ser que ya no esté en el favor de Dios. Hoy si yo hago esto, si yo hago lo otro, si no voy a la iglesia, si no diezmo tal cantidad, entonces puede ser que Dios se enoje conmigo y que me castigue. Y que si no voy a la iglesia un domingo, tengo miedo de que vaya a venir una maldición a mi vida. Pero como fui a la iglesia todos los domingos, entonces realmente yo no dudo de que vaya a venir una bendición a mi vida. Y la gente mide cuánto está con Dios, o la gente mide qué tan bien está con Dios por medio de cuántas son las cosas materiales o beneficios físicos que hayan venido a su vida. Y entonces piensan que realmente el estar o no con Dios se trata de la dedicación de uno, se trata de la motivación de uno, o se trata simplemente del esfuerzo humano. Aquí la Biblia nos dice algo importante: si yo he creído que Jesús es el Cristo, mi vida está escondida en Cristo, y Él la mantiene hasta el día de su manifestación. Nos dice en Colosenses, Él mantiene esta vida en Él. Él me guarda, nada me puede quitar de su mano una vez que yo he creído correctamente que Jesús es el Cristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, Romanos capítulo 8, del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que la forma que Dios elige de estar con nosotros es por medio de Jesús, que es el Cristo. Él es el cumplimiento perfecto del pacto. Él no es carente. Nosotros sí somos carentes, pero Él no. Y Él es aquel que se aferra a nosotros. Él es aquel que realmente nos tiene en Él. Y si yo estoy en Él, si yo estoy pegado a Él, entonces ¿qué me podrá remover de ese amor? ¿Qué me puede quitar de esa salvación? Por eso decimos que la salvación es algo eterno, porque mi eternidad es garantizada, pero esto depende de alguien cuya mano es eterna. Por eso muchas personas llegan a pensar, ok, bueno, entonces me tengo que esforzar para la salvación, tengo que hacer esto o lo otro, y tengo que ir mucho a la iglesia, pero realmente la Biblia nos dice, cuando has creído correctamente, Él te tiene en su mano. Y entonces, el asunto es, ¿realmente yo he creído correctamente? ¿Realmente yo estoy en su mano o no estoy en su mano? Porque también existen las personas que dicen, bueno, sí, la salvación es eterna, una vez salvo, pues siempre salvo y ya no me pierdo. Pero realmente es que yo estoy en Él. ¿Realmente yo he creído en Él correctamente? Para el Hijo de Dios todo ayuda bien,
por lo que ya no hay problema. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, ¿verdad?, que todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Cuando realmente yo entiendo que yo soy un hijo de Dios, entiendo que el que dirige mi vida, el que guía mi vida, ahora es Dios. Antes yo dirigía mi vida. Antes Satanás era el que realmente dirigía mi vida. Yo era como el títere, pero Satanás era el que dirigía mi vida. Ahora que Dios es el que dirige mi vida, cuando yo creo que Jesús es de Cristo, entonces yo entiendo que los caminos de Dios son mucho mejores que los que yo puedo idear o pensar, y Él siempre me va a guiar a lo bueno según lo que Dios entiende, que es mucho más sabio que lo que yo entiendo. Por eso ya no tenemos temor de la muerte y no vivimos como esclavos del diablo o por nosotros mismos. Para los salvos, el yo que estaba bajo la potestad de Satanás, atado por el pecado y enemistado de Dios, muere y ahora vive en una vida de la que Cristo se adueña. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice que nosotros estamos muertos, crucificados junto con ese Cristo. Realmente quiere decir que mi yo antiguo, quiere decir que mi deseo antiguo, todo aquello que había sido formado en las tinieblas, ya no tiene peso, ya no tiene validez. Quiere decir que yo estoy muerto con ese Cristo. Muchos cristianos hoy quieren seguir vivos todavía y piensan que esta expresión de Gálatas 2:20 es un nivel alto de fe al que se puede llegar. Pablo, como era el apóstol Pablo, era un hombre muy bendecido por Dios, entonces por eso él puede decir Gálatas 2:20. Yo no puedo. Mucha gente cree así, pero la Biblia nos dice que Gálatas 2:20 es el inicio. Gálatas 2:20 es el comienzo de una vida de fe. Cuando yo soy salvo, realmente comienzo de esta manera. Mi yo pasado muere y ahora empiezo a vivir con el Cristo. Aquellos verdaderamente nacidos de Dios no viven de acuerdo a la carne, sino son guiados por el Espíritu Santo. No están atados por la vida carnal propia, sino que viven por Dios, quien los llamó. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice que el soldado que es llamado realmente no se enreda en los negocios de la vida, sino que da toda su vida para agradar a aquel que le ha tomado por soldado. Si usted, no sé si aquí la gente tiene experiencia con el ejército, pero si alguien lo recluta desde el ejército, usted ya no se preocupa por qué comer. Usted ya no se preocupa por cómo dormir, de qué me voy a vestir y qué es lo que voy a hacer. No, el ejército le da todo a usted. Pero realmente el soldado tiene que hacer una cosa. El soldado, cuando es llamado de parte del ejército, abandona toda su vida. Ya no va con su familia, ya no se preocupa de todo eso. Vive allí en la base. Y vive en la base y sigue entrenando. ¿Para qué cosa? Para servir a la nación que le ha tomado por soldado. Por lo menos los soldados deberían de vivir así. Los cristianos igual. Nosotros somos llamados para la salvación y esa salvación implica muchas cosas. Significa que todo mi problema ya está resuelto. Quiere decir que yo ya no me preocupo por las cosas de esta tierra, de qué comer, de cómo dormir, de cómo hacer esto o lo otro. Es que Dios es ahora el que me va guiando. Pero yo me preocupo de una cosa: ¿cómo yo agrado a Dios? ¿Cómo verdaderamente yo voy a vivir una vida que agrada lo que Dios quiere y está conforme a mi llamamiento como soldado de Cristo? Lamentablemente hoy muchas iglesias no viven así. Es cómo yo puedo canjear algo con Dios para que Él me dé mi bendición y yo le dé mi tiempo o yo le dé mi dinero. Realmente, cuando se restaura el Evangelio de la Biblia, por eso todo esto se tiene que restaurar. Y dice, viven por Cristo, quien murió y vivió de nuevo por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios 5, 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí nos dice que cuando yo he sido rescatado por Cristo y cuando el Cristo ha muerto por mí, Él lo hace para que yo ya no viva para mí mismo.
Si Él murió por mí y si Él me ha dado todo, es para que ya no viva para mi causa, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Y dice, ¿y cómo se manifiesta esto? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que nosotros discernimos las cosas según lo espiritual y no lo carnal. Quiere decir que nuestra vista ahora es la vista que conviene a Cristo. Quiere decir que todo lo que percibimos y todo lo que hacemos realmente es para servir la causa de Cristo. Pero muchas veces no pasa así. Muchos creyentes no viven así. Siguen discerniendo las cosas de una manera carnal. Seguimos pensando en las cosas de una manera de la tierra. No pensamos que ya somos salvos, que nadie los puede quitar de la mano del Señor y que Él se va a encargar de todo lo que nosotros necesitamos con tal de que nosotros hagamos su voluntad. Pero seguimos preocupándonos muchas veces. Sí, yo ya soy de Cristo, pero todavía tengo que hacer esto, pero todavía tengo que hacer aquello, pero todavía me afana esto, pero todavía me preocupa esto. Y así es como vive el cristiano hoy, sin diferencia de una persona que no cree. Cuando yo soy salvo, quiere decir que mi identidad espiritual cambia totalmente. Antes yo era una persona ajena a Dios, ahora yo vengo a ser hijo de Dios. Y si Él es mi padre y yo soy su hijo, Él se va a encargar de todo. Por ejemplo, sus hijos no le dicen todos los días, mamá, ¿cuándo me vas a dar de comer? Papá, ¿cuándo me vas a dar de comer? ¿Qué vas a hacer con la comida? ¿Cómo te vas a encargar de la comida? Es que papá, si no haces esto ya, entonces yo no voy a comer. Los hijos no hacen eso. Los hijos realmente solo se quedan allí. Y es la responsabilidad del padre seguirles ayudando. Y entonces el padre es el que se preocupa, ok, ¿cómo lo voy a alimentar? ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo va a estudiar? ¿A qué escuela lo voy a enviar? Todo esto el padre la tiene ya pensado incluso antes de que nazca el hijo en muchas ocasiones. Y cuando viene el hijo a nacer, entonces simplemente lo que el hijo tiene que hacer es ser guiado por su papá, ser guiado por su mamá. Y todo lo que concierne al hijo, realmente el papá se preocupa. Pero nosotros no nos dejamos realmente ser guiados de esa manera. Realmente nosotros queremos seguir siendo los dueños de nuestra vida. Quiere decir que no hemos entendido lo que es la salvación. Y vivimos por eso en esta tierra, por la evangelización mundial que Dios nos encarga. Regresando a la analogía de padre e hijos, cuando el hijo realmente el padre le da todo, el padre siempre le pide una cosa. En mi caso siempre fue: estudia, ¿verdad? Estudia, esfuérzate en los estudios y saca buenas notas, porque si no, no vas a ir a una buena universidad y no te vas a preparar para la vida. En mi caso fue así. Entonces mis padres me daban todo, pero solo me pedían una cosa: estudia. Eso era en el caso de mis padres. En el caso del padre, nos pide una cosa: estamos aquí en la tierra por una razón. No estamos aquí simplemente como vagabundos. No simplemente estamos aquí a pasar un momento y después nos vamos después de haber disfrutado. No, tenemos una misión en esta tierra. Y el Padre nos va a dar todo con tal de que se cumpla esta misión. ¿Y cuál es esta misión? Todas las demás personas también tienen que regresar a su rebaño. Hay ovejas que realmente pertenecen a este redil, que pertenecen a este rebaño y que tienen que volver. El Señor nos deja en esta tierra para esto. Y con tal de que nosotros vivimos por esto, el Señor nos da todo. Es que la salvación es que ya ningún problema es problema. Por eso nosotros decimos, aunque haya una enfermedad, aunque haya una carencia económica, aunque haya todo tipo de problemas, ¿acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no es poderoso para resolver esto? Y si Dios no lo está resolviendo en este momento y lo está dejando ahí, ¿acaso Dios no es sabio para saber por qué deja ese problema ahí? ¿Acaso no es para que confiemos más en Él? Pero muchos cristianos siguen discerniendo de una forma carnal. Por eso cuando creemos que Jesús es el Cristo, creemos que el problema ya no es problema. Eso es realmente la salvación. Vamos a pasar a